Ahora, en este segmento, hablaremos de la vigencia de la ley en el tiempo, teniendo en cuenta que el decreto 806, en principio, ya está vigente. ¿Por qué? Porque resulta que, si bien es cierto, nosotros entramos en cuarentena y digamos que en suspensión de términos en marzo 16 de 2020, lo cierto es que el decreto, digamos, tiene vigencia desde su promulgación, que vendría siendo en junio 4 de 2020. Lo que sucede es que no todos los procesos judiciales tenían el levantamiento de la suspensión de términos, sino que apenas eran la minoría, la excepción. Ahora que el 1 de julio esperamos levanten la suspensión de términos en todos los procesos o en la mayor parte de procesos, si se quiere, pues esperemos lo que ocurra. Pero si esto es así, entonces entraría, digamos que ahí sí en toda su extensión a tener sus efectos el decreto 806 sobre ese tipo de procesos a los que no ha podido, digamos que, regir por cuenta de la suspensión de términos. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería la norma que aplicaría teniendo en cuenta que hay una norma anterior CGP y hay una norma posterior, o hay una norma anterior CEPACA o Código Procesal del Trabajo y hay una norma posterior que sería la 806, que es posterior, no derogatoria, sino transitoria, pero que en todo caso es posterior? Pues aquí aplicaría el artículo 40 de la ley 153 de 1887, que pese a ser una ley viejísima porque lleva más de 100 años, lo cierto es que, digamos que aplica para este tipo de casos. Y pues esta ley nos dice que desde el momento en que deban empezar a regir aquellas normas que tienen que ver con leyes o normas o leyes que tienen que ver con la sustanciación y ritualidad de los juicios, prevalecen sobre las anteriores desde el mismo momento en que comienzan a regir. Es decir, en este caso, desde junio 4 de 2020 prevalecería esta norma sobre las anteriores. Y dice así: sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretada, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieran comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron. Es decir, estamos hablando de la ley, la norma anterior. Cuando se interpusieron los recursos, piénsese en una apelación, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, se empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las modificaciones. Tiene todo, digamos que toda la vigencia de esta norma en este caso, o toda la aplicación, este artículo 40 de la ley 153 de 1887 en este caso, por cuanto, pues, digamos que aquí sí se podría generar, dependiendo del momento en el que estaba el proceso, a marzo 16 de 2020, algunas dudas o inquietudes de cuál será el paso a seguir con posterioridad, ¿verdad? Sí, claro, porque aunque igual la norma establece justamente qué actuaciones procesales siguen con la misma norma, como se enunció, hay ciertas actuaciones que no están dentro de ese listado. Por ejemplo, está el del trámite de admisión de la demanda, porque no habla de trámites vigentes o trámites iniciados, en la medida que, o ello que implica, que entonces podría un juez con aplicación del inciso primero que dice que las normas empiezan a regir desde el momento en que fue publicada, podría entonces un despacho nada más y nada menos que exigir o inadmitir la demanda para que se adecue a los requisitos del 806 y en este caso acreditar los canales digitales, acreditar adecuadamente además el envío previo de la demanda a todos los sujetos procesales. Pregunta o pues cuestión que personalmente diría que sería inadecuada en la medida que aunque con eso se garantizaría de cierta forma que el trámite fuera más célere, fuera más consecuente con la circunstancia actual y que motivó el decreto, lo cierto es que la norma no podría o no establecía al momento de su radicación esas exigencias, por lo que haría el despacho en inadmitir una demanda exigiendo justamente estos requisitos que la ley no establecía al momento en que se radicó. Pero ello no obsta para recomendar que de todos modos lo adecuado sí sería en estos casos a, modificar la demanda o presentar la solicitud, porque recordemos que la norma señala que esta petición de notificación por medios virtuales es una petición, no implica en demanda, es decir, mediante un acto posterior sin necesidad de reformar la demanda, yo podría adecuar el trámite o solicitar que mi trámite se realice por esos medios y siempre y cuando yo realice
esas actuaciones o siempre y cuando yo cumpla con los requisitos que la norma establece, que sería bastante positivo, daría celeridad al trámite y evitaría también incluso la disminución de costos como son envíos de notificaciones, que pues igual de todos modos la norma busca suprimir y que en este momento serían bastante necesarias. Mismo asunto que uno podría decir sobre la notificación de la demanda, ¿no? Porque digamos que eventualmente uno podría haber iniciado la notificación o antes de marzo de 2016, podría haber enviado el 291, por ejemplo, y estar pendiente de enviar el 292. O digamos que ya haber enviado el 292 y no haber tenido el resultado, pero digamos que así la norma dijese que efectivamente serán por las reglas que estaban vigentes al momento de iniciar la notificación. Lo cierto es que el decreto 806 trae una ventana, una puerta para que nosotros de alguna manera digamos, oiga, es posible hacer una petición al juez con el fin de que se notifique de la manera como está el 806, ¿no? Y esa petición justamente está en la obligación de allegar la evidencia del correo electrónico que tiene el demandado. Y, digamos, uno de los requisitos que veíamos en el primer video a propósito de los requisitos de la demanda. Cuando no afirma necesariamente que en la demanda deba estar esa solicitud o ese juramento de que ese correo electrónico es de la contraparte, sino que puede ser incluso en una petición. Entonces, yo pensaría esa petición puede ser incluso posterior a la presentación de la demanda. Y de hecho, pues uno podría pensar en esto porque muchas veces, pues digamos, podría ser más engorroso realizar estas notificaciones 291, 292, que hacerlo por el canal virtual que yo ya conozco. Esa podría ser una posibilidad. Por supuesto, quedaría intacto y vigente el artículo 40 de la ley 153, solo que uno pensaría en que el 806 trae una posibilidad que si el juez la admite, pues eventualmente podría utilizarse, ¿verdad? Pero para todos los demás Sí. efectos, ejemplo, una apelación. ¿Cómo sería la apelación en este caso, doctor? Si eventualmente yo hubiera interpuesto una apelación que requiera práctica de pruebas en segunda instancia, digamos, de aquellas con práctica de pruebas en segunda instancia, y lo hubiera interpuesto antes de marzo 16 de 2020. Con la norma en la forma en la que se encuentra redactada, incluso en los eventos y en los procesos que habían levantado términos desde antes del 4 de junio, porque recordemos que el Consejo había exceptuado algunos procesos con la continuidad de términos, entonces incluso en esos procesos antes del 4 de junio que se hubieran interpuesto en vigencia de una norma, esa es la misma norma que regiría para su trámite. Es decir, si en esa norma estaba dispuesta que iba a realizarse la audiencia en forma física para alegar, por ejemplo, y más no el traslado escrito para después sentencia escrita, se evidenciaría que sería entonces de esa forma en que se tendría que surtir. Es decir, si en la norma establecía que se tenía que hacer audiencia, se realiza audiencia, audiencia que claramente tendría que ser virtual. Es decir, la norma implicaría esa ritualidad adicional por la imposibilidad de que se realizara en físico, pero de todos modos respetando que el íter procesal sería justamente el que o el íter sería el establecido por la norma vigente al momento de la interposición del recurso. Hay que señalar que existe como una idea que en administrativo el proceso finaliza y termina con la norma en la cual se encontraba vigente, pero esa norma o ese establecimiento normativo de vigencia es o fue establecido únicamente y exclusivamente para el cambio del código del CCA al CEPAC, que establecía justamente eso, pero como no establece nada diferente a ningún otro tipo de procedimiento, ni sobre los cambios normativos del mismo CEPAC, es claro que se debería aplicar esta norma de la ley 153 del 87 y por lo tanto no se podría pretender que el procedimiento finalizaría con la misma norma que inició, sino que solo se aplicaría esa norma en estos eventos que específicamente la ley 153 determina que se aplica. Bueno, con esto damos finalización a nuestro ciclo de tutoriales, digamos, básicos sobre el decreto 806, pero recuerden y todos están invitados a que en un próximo video que lanzaremos el 8 de julio tendremos un conversatorio con el doctor Ramiro Bejarano, con el profesor Bejarano y también con el profesor Gamal
juez primero del circuito civil del circuito de Bogotá, quienes pues tienen toda la experiencia del mundo, porque además desde baranda, tanto de un lado como desde el otro, pues han sabido manejar estos temas y seguramente tienen bastante claro, sobre todo aquellas vicisitudes que a todos se nos ocurre y que todos nos preguntamos cómo se van a llevar a cabo. Ejemplo, el caso de los procesos ejecutivos y el título que finalmente tengo que aportar en original, pues porque tiene un elemento de incorporación, pero finalmente que pues según este decreto 806 tendría que aportarlo perfectamente en digital, entonces, ¿cómo sería ese tema de la circulación del título valor, por ejemplo? O, bueno, digamos, temas tan relevantes como cómo se podría desarrollar una inspección judicial en un caso de una pertenencia, si finalmente se está evitando la presencialidad. Pero todas estas discusiones ya un poco más específicas las vamos a tener ese día. Eh, los invitamos a todos a que estén conectados y que vean ese video de YouTube en donde también pues tendremos algunas, se llama vicisitudes de la puesta en práctica del decreto 806, también que nos puede ayudar a muchos y que muy seguramente, como será el 8 de julio, pues ya habremos tenido alguna experiencia, por lo menos de unos días, con el decreto ya vigente en los procesos en que se levante la suspensión. Muchas gracias por estar con nosotros, por vernos y bueno, estén pendientes de nuestro canal, vamos a sacar nuevos videos como estos. Hasta luego.